A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Buenos días con todos. Este es su programa Clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos el día de hoy en que vamos a hablar de dinero. De riqueza, sí. De gasto. Piratas, no. De ingreso. No, Y de piratas, muchas no. cosas más entretenidas, todas relacionadas Con la economía. Con el apasionante tema genérico de la economía, bajo ese apasionante paraguas que cubre a todos estos apasionantes subtemas del paraguas de la economía. Vamos hoy día a entretenernos en esta mañana hablando de gasto, ingreso, dinero, riqueza y de uno que otro error metodológico en el cálculo de la riqueza neta de las personas más ricas del mundo. Claro, se me está enchinando la piel de tantos temas emocionantes, Vicente. Pero los temas en realidad sí son emocionantes y les saludamos, como decíamos hace un momento, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Clarito está. Aquí en Clarito está, no se olviden de que también estamos en redes sociales, @Clarito está en el Twitter y Clarito está, programa de radio, en el Facebook. Wow, será un gusto que ustedes Estamos en las redes sociales. Estamos en las redes sociales y no, es más, tenemos ya cerca de 1,300 seguidores en Twitter, lo cual comparado con algunos magnates del Twitter es nada, pero comparado con nuestro ego es bastante. Es bastante. O sea, digamos, alimenta. Somos felices además de tenerlos a muchos de ustedes Sí. opinando, criticándonos, alabándonos. Todas las críticas, todas hasta las destructivas son bienvenidas porque hasta de eso se aprende. Okay. Este de alabándonos estuvo como fuerte, bro. Bueno, pero sí hubo algunos hace un tiempo. En serio, sí, como Un alaba. hito por ahí hubo. Sí. Ok. Echándonos flores por Muy ahí. bien, muy bien, muy bien. Está bien. Tenemos entonces el dato de la semana. Toda la semana, Vicente. 3%. Crecimiento de 3%. 3% de crecimiento. La velocidad a la que ¿Aumentó crece algo? Mi cabello al día. No. Bueno, tal vez. Pero no. La tasa a la cual se destruyen mis glóbulos rojos diariamente. No tengo idea. ¿Qué es el 3%, Vicente? El 3% es ni más ni menos que la interesantísima, inesperada y sorprendente tasa de crecimiento del gasto público para los últimos 4 meses para los que hay información. Mira, te quedaste frío con esa. Totalmente. Con ese O sea, si dato. pudieran ver mi cara, pero no se las dejo ver porque le doy la espalda a la Porque cámara. bajas el rating. Exactamente. Por eso no les enseño mi cara. Se me acaba de abrir la boca. A ver, este es un dato realmente interesante Ya. y no es una broma. No es A ver. broma. Sí, no es verdad. Es bastante interesante. Y es como un poco desconcierta, pero después cuando Sí. entiendes cómo es el asunto, queda mucho más claro. A ver, esto es un crecimiento. Ya. Hay algo que creció. Aumentó. ¿Qué es lo que creció? El gasto público. Ya. Todo el sector público gastó más. ¿Cuándo gastó más? Los últimos 4 meses para los que tenemos información detallada del gasto del sector público, de todo el sector público, son julio, agosto, septiembre y octubre del 2016. Y lo interesante es que julio, agosto, septiembre y octubre del 2016, el sector público gastó más que en los mismísimos meses del año 2015. Ya. Hay una expansión fiscal. Ok. Una expansión fiscal. Se gastó más en el 2016 que en el 2015. ¿Cuánto? 3% más. 3% más. Pero hasta este punto no es sorprendente para un gobierno tan gastador que gaste más. Sí. Pero ahora viene la parte interesante, ¿no es cierto? Veamos qué efecto tiene que el gasto público suba. Ya. A ver, tenemos una economía, no nos olvidemos, que se ha vuelto tremendamente dependiente de que el gobierno le gaste para impulsarle, para que crezca, ¿no es cierto? Cuando tenemos una economía tan dependiente de que el gasto crezca, un aumento del gasto público, aunque sea moderado, te ayuda pues para sacudir y mover y hacer que crezca un poquito más la economía. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto de que el gasto público haya crecido 3%. Ya. Dato interesante. O sea, la economía se mueve mejor. Más rápido. No sé si mejor, pero se mueve más rápido. Le dinamizas a la mueve más economía, hay más poder de compra, hay más dinero en el bolsillo de las personas pueden consumir más, seguramente las firmas que se les han pagado puntualmente. pueden pagar también a sus Los proveedores, burócratas ¿sabes? a los cuales se les pagó puntualmente pueden gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, lo que se llama el efecto multiplicador del gasto. Correcto. Muy Entonces, tienes un gasto público que crece cuando, específicamente en los últimos 4 meses para los que tenemos información. Julio, agosto, septiembre y Nos octubre. gustaría dar información más actualizada, pero el Banco Central todavía no publica ni siquiera el dato de noviembre de gasto del sector público, ¿ah? Menos aún el de diciembre. Ya estamos avanzaditos en el mes de enero y Así, nuestros amigos del Ya- Banco ya- ya Central, se si nos acabó el queda mes de alguno, enero. si nos queda alguno en el ya Banco se acabó Central. el mes de enero. Sí, bueno, no sé si amigos, pero algún oyente tendremos. Sí.
Ya publiquen los datos. Publiquen los datos del gasto. Nos van a decir que eso no es un tema de ellos, sino del Ministerio de Finanzas. Ministerio de Finanzas, pero presionenles y publiquenos los datos de gasto del sector público no financiero de todo el año 2016. La próxima vez que el Banco Central le haga o le compre bonos al gobierno. Exíjales. Que de paso le diga, oye, ¿sabes cuánto gastaste? Sí, sabes que para comprarte bonos, para invertir en tu... Tú quisieras saber cuánto estás gastando Dime y cómo estás están gastando. tus finanzas. Es un Exactamente. interesante dato, ¿no? Sí. Entonces, volvemos al tema. Se gastó en los últimos 4 meses para los cuales hay información. El sector público gastó más que en los mismísimos meses 4 años más atrás. Perdón, un año más atrás. En los mismos 4 meses del año 2015, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre de 2015, el gobierno gastó 3% menos en el pasado que lo que gastó en este año. Hay un crecimiento, una expansión del gobierno y eso te ayuda a que la economía se dinamice. Ok. No es tan ok. O sea, esta parte, ok. La parte desconcertante es lo que viene ahora. Porque Sí. Ahora, lo interesante es que en ese mismo periodo, si comparamos los mismos 4 meses, 2015 con 4 meses, 2016, en que decimos que el gasto público creció, lo interesante es que los ingresos del sector público cayeron. ok. O sea, Según el mismo Banco Central, ¿no? Cayeron en 12%. ujú. O sea, y aquí la pregunta del millón es, te la voy a hacer a ti, Sebastián. ¿Cómo es posible que gasten más con menos ingresos? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? ¿Cómo le cuadras? A ver, voy a hacer pedestre el ejemplo que estás dando. Pedestre. Pedestre. O sea, básicamente Sebastián da un ejemplo pedestre. estoy ganando menos. Y estás... Estoy gastando más. Sí, señor. Y por lo tanto, lo más probable es que esté reventando mis líneas de crédito, pues. Muy bien, muy bien. No me he equivocado, ¿no es cierto? Es correcta tu aseveración, Muy bien. es correcto tu supuesto. Resulta que, claro, el gobierno pudo financiar más gasto a pesar de tener menos ingresos Vía deuda. vía más deuda. Ok, tienes un déficit que crece. Tienes un déficit bastante mayor. 3% más de gasto, 12% menos de ingreso. Ujú. Tu déficit se amplió. Tu déficit se amplió. Ergo, le echaste mano a tus acreedores. Le estás pasando la cuenta A las futuras al generaciones. futuro, no sé si generaciones, al futuro nomás. Al próximo sea, gobierno. quería sonar dramático así. Sí, suena dramático, sí, pero le estás pasando O sea, al próximo gobierno, a la próxima generación, a tus hijos, a tus nietos o simplemente a ti en el futuro. Alguien va a hacerse cargo de esto en el futuro. Exactamente. Y no son los que están gastando ahora. Entonces, es lo curiosísimo, ¿no? Te caen los ingresos, pero tú gastas más. ¿Cómo la cuadras? Apunte más deuda, como tú bien Y decías. claro, y esto ya se conecta con algo que ya dijimos alguna vez, ¿no es cierto? O sea, en año de elecciones no Obviamente. puede notarse escasez, ¿no es cierto? Que no se note Que escasez. no te dicen que no estamos en problemas, no todo está bien, pagamos a nuestros proveedores. Que no se vea pobreza. Que no se note pobreza. Que estamos todos bien y que todos estamos contentos. Claro. Ya veremos más adelante qué pasa, pero en este momento Ese no es el tiene que asunto. notarse pobreza. 3% de crecimiento del gasto público el año, o sea, la última parte para la que tenemos información del 2016 versus el 2015, a pesar de que para los mismos meses tenemos menos ingresos y por lo tanto tenemos mucho más deuda. ¿Puedo emitir mucho un más juicio de opinión déficit. al respecto? Por favor, estamos en un programa de opinión. Sebastián nos da su opinión sobre el aumento del gasto ante la caída de los ingresos del sector público no financiero. Adelante, Sebastián Oleas con su Me opinión. parece extremadamente irresponsable. Sebastián Oleas nos dice que es irresponsable y en ese Totalmente. punto estamos de acuerdo con Es él. totalmente irresponsable. Es Es co- no hacerse cargo, es no... Es No tener es conciencia. es no tener conciencia y es no haber internalizado el rol de la política pública. No tener conciencia de la caída de los ingresos, Exacto. no tener conciencia de que lo que estás haciendo es patear la pelotita, Endosarle el problema a otro. Y eso no endosarle está el bien. problema a simplemente al que venga en Al el que futuro, venga. Y eso no está bien. Es sea irresponsable. el que sea. Es irresponsable. Muy bien, amigos, estamos con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en Clarito Está. Volvemos luego de una corta pausa, pero no se olvide, Banco. Grupo Promérito. Amigos, muy buenos días. Seguimos en
Clarito está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les damos la cordial bienvenida a este programa. Hablamos, el dato de la semana fue el crecimiento del gasto público, algo sorprendente porque cuando están cayendo tus ingresos uno no espera que aumenten tus gastos, pero Lo logras básicamente a punta de deuda. apunte tarjetazo. Tarjetazo es la palabra. Vamos Sí. ahí. Los genios del tarjetazo. Jineteas tus tarjetas y ya verás quién paga. Amigos, vamos a leerles un dato que se convirtió en un titular bastante difundido en el mundo. En el mundo el mes pasado, sobre todo. Un poquito más. Desde diciembre y enero últimos se ha recorrido bastante el mundo un titular. Un dato que dice que las 8 personas más ricas del mundo tienen la misma cantidad de riqueza que el 50% más pobre del planeta. Suena violento. Sí. Suena violento. Que 8 personas 8 tengan son más ricos. que más o menos... ¿Cuántos millones hay? Más o menos 4,000 millones de personas. Que 8 personas son más ricas que 4,000 millones de personas. Okay. ¿Y este dato dónde salió, Vicente? Bueno, este dato salió de un informe que hizo una ONG, me parece que es británica, que se llama Oxfam, que habla de ese 1% excesivamente rico y habla de buscar crear una economía para el 99%, para el otro 99% de la población, ese 99% que no es rico. Entonces, este dato salió, te digo, si no me equivoco... Este reporte del Oxfam. No me equivoco, es diciembre o enero, diciembre pasado o enero de este 2017. año, ¿no? Y claro, dicen 8 hombres, ni siquiera son personas, 8 hombres específicamente, tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. O sea, estamos hablando en números redondos, 4,000 millones de personas. Claro, y esto debería escandalizarle a todo el mundo. ¿Qué es exactamente por lo...? Y es exactamente la razón por la cual... Fue titular en todas partes, ¿no es cierto? Sí, es un dato escandaloso, realmente escandaloso. Pero claro, ahí uno puede hacer una serie de análisis y ver hasta dónde este dato es o no es correcto. Y un poco lo que vamos a argumentar hoy día es que no es correcto. Yeah. Que es una exageración bastante exagerada. Mira tú qué bonita frase. Bueno, ¿no? una exageración exagerada. Una exageración bastante exagerada. No sé, ya. Y que además no da los elementos correctos para un debate creativo, para un debate Constructivo. positivo y constructivo sobre cómo mejorar este mundo que indiscutiblemente tiene una enorme cantidad de problemas, de disparidades. Y entre esas la desigualdad del ingreso es un problema importante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué errores, porque te acuerdas que al comienzo decíamos que íbamos a hablar de temas fascinantes y nombrábamos el gasto, el ingreso, el dinero, la riqueza. La deuda. Y los errores metodológicos en cálculos de riqueza neta Eso en los países desarrollados. Qué impresionante, tan apasionante el tema. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Porque este informe de esta ONG... Oxfam se escribe OXFAM. Sí. Este informe de Oxfam es un informe basado en datos recolectados de otras fuentes. No es que la ONG Oxfam lo hizo, simplemente recogió información, la juntó y la comparó y llegó a la conclusión de que el 50% más pobre del mundo tiene una riqueza sumada que equivale a la riqueza de los 8 hombres más ricos del planeta. Claro, y a mí me hubiese gustado aquí, o sea, probablemente lo hacen dentro del informe, me hubiese gustado que los nombraran, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos 8, ¿no es cierto? Pero no lo hacen, ¿no? Sí, bueno, pero es cuestión de ver las publicaciones de las cuales toman la Por eso. información la gente de Oxfam, pero vamos a ver, la gente de Oxfam toma esto sobre todo de un interesante estudio de un banco, Credit Suisse. Ok. Credit Suisse hace un estudio largo y detallado sobre la riqueza en el mundo. Hay que decir que Credit Suisse es un banco de inversión, es un banco de riesgo, es un banco que está en todas partes. Por lo general es un banco de gente rica, el Credit Suisse. Sí. Pero ellos recolectan con mucho detalle. Minuciosidad. Con mucha minuciosidad y mucho trabajo, digamos. En la jerga del mundo diríamos con una inmensa carpintería. Recolectan información sobre la riqueza en el mundo, ¿no?
Y luego Oxfam utiliza esa información y la compara con riqueza, con otros datos de riqueza, sobre todo datos de riqueza de la revista Forbes, de quiénes son los 8 personas más ricas del mundo. Y claro, algunos los podemos nombrar quizás porque son extremadamente conocidos. Evidentemente ahí estará Bill Gates de Microsoft, estará el amigo de Facebook, probablemente. Probablemente el señor de Facebook, ¿cómo es? Mark Zuckerberg. Estará Carlos Slim posiblemente. El amigo de la Telefónica en México, claro, y otras cosas. Exacto. La persona que sí, y lo que estoy seguro de quién es... El Chapo Guzmán no está en la lista. No creo. ¿No? El octavo sí sé es Michael Bloomberg. El antiguo alcalde de Nueva York y fundador de la enorme empresa proveedora de información. Más que mediática, de información, los proveedores de información. Sí, pero está metido en televisión, sí, ya tienen productora. Pero no te pasan novelitas rosas, te dan información. Te pasan novelas negras sobre la crisis financiera, la verdad. Exactamente. Entonces, lo que aduce Oxfam con información de Credit Suisse y de Forbes es 8. Los 8 con más dinero tienen una riqueza mayor o comparable con el 50% más pobre del planeta. De los 4.000 millones de personas más pobres del planeta. ¿Ya? Entonces, ahí hay que hacer una serie de análisis, ¿no? ¿Cuánto es la riqueza de las 8 personas más ricas del mundo? Son 384.000 millones de dólares. 384.000 millones de dólares. Sebastián, danos algún dato para poner esto en una escala, para poder comparar esto con algo. Podría ser más o menos casi 4 veces el PIB del Ecuador. Esa es una buena manera de compararlo. ¿Cuánto produce el Ecuador en un año multiplicado por 4 veces más o menos? Exactamente, básicamente es de eso, ¿no? Pero claro, aquí la cuestión es, eso es una típica comparación y uno dice, el Ecuador produce en 4 años, el valor de lo producido por el Ecuador en 4 años es equivalente al stock, al monto de riqueza que tienen las 8 personas más ricas del mundo. Se ve bastante desbalanceada la balanza. Se ve desbalanceada la balanza, pero claro, ahí hay que hacer una aclaración importante, ¿no? Si bien porque el rato que nos hablan de 100 millones, 1.000 millones, 100.000 millones, es como difícil. Uno pierde la proporción, claro, ¿no? O sea, o sea, dado que ni tú ni yo, ni muy probable casi ninguno de nuestros oyentes va a tener en su vida 1.000 millones, o 100 millones, o 100.000 millones, entonces como que uno no... O inclusive 1 millón, ¿no? Sí. Como que uno nunca... O sea, se pierde la perspectiva, o sea, no dimensionas. Pero cuando te dicen, esa riqueza, la riqueza de las 8 personas más ricas del mundo es 384.000 millones de dólares, que es lo que el Ecuador produce en 4 años, ahí como que le tienes un poco más de idea. Pero bueno, hay una cosa importante. Tú para producir lo que el Ecuador produce, tienes que tener una riqueza mayor. Por supuesto. Porque al final la riqueza del Ecuador, que es una cantidad de bienes, una cantidad, en términos más técnicos, de activos, para producir, más o menos lo que produce el Ecuador son unos 25.000 millones de dólares al año. Para producir esa cantidad de dinero, necesitas mucho más riqueza. Necesitas un stock de riqueza anterior mucho mayor que eso. Exacto, necesitas haber ahorrado, tener capital, tener infraestructura, tener un montón de cosas. Y que probablemente supera estos 300. Ya vamos a entrar más en detalle de esto, del famoso estudio de Oxfam, que dice que 8 hombres tienen más ricos o son tan ricos como la mitad de la población mundial. Volvemos en un instante. Ya regreso. Ok, amigos, estábamos hablando aquí, en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, sobre el tema de la riqueza. Y aquí habíamos dejado flotando en el ambiente como que la comparación no era muy exacta, muy justa. Comparar riqueza con PIB. Porque el PIB es lo que produces. Es como una idea, a ver. En términos económicos es un flujo. Es un flujo. Y para que se hagan una idea, no sé si es que... Es una cosa que se va creando en el transcurso del año. Claro, imagínense, hay una represa que va siendo alimentada por un río. El río es el flujo, pero se acumula en esta represa, que es este espejo de agua que formas. Correcto. Y no es lo mismo.
pero el flujo te sirve para hacer crecer este stock. Exacto. Y el PIB al final es lo producido en un país. Cuando se habla del PIB se habla del tamaño de la economía, Claro. pero cuando se habla del tamaño de la economía no se está hablando de la cantidad de fábricas. Ni Estás de hablando máquinas, ni de autos que existen. ni el número de trabajadores, ni la capacidad intelectual de los trabajadores, ni No. la cantidad de carreteras. No, cuando hablas del tamaño de una economía estás hablando de lo que la economía produce en un un determinado año. Este flujo. en flujo, exacto. Entonces, ahí hay que diferenciar porque de la producción vienen los ingresos. Ok. Y hay que diferenciar que lo que se está analizando aquí no es ingresos, es riqueza. O sea, es ¿Ya? un stock. Lo que estaba Un comparando stock. son Está stocks. comparando cosas fijas. Ajá. La riqueza es una cosa más fija, la producción es una cosa mucho más dinámica, mucho más que fluye con el tiempo, por eso se les dice un flujo. Yep. Entonces, insisto, lo que dice Oxfam es 8 hombres tienen la riqueza de la mitad del planeta, ¿no? Y la riqueza de la mitad del planeta son 384 mil millones de dólares, que Sebastián, para darnos una idea, decía es equivalente a unas 4 veces lo que El produce. PIB del Ecuador, sí. Correcto. Ahora, 384 mil millones de dólares no es la riqueza de los 8 hombres más ricos del mundo. En realidad es la riqueza de los 7 más ricos del mundo. Ok. Por lo tanto, habría que pedirle que se baje de la camioneta. El último. El último que es Michael Bloomberg. Daniel Bloomberg no clasifica. No clasifica, solo entran los Super 7. Los Super 7. ¿Ya? Los 7 magníficos. Los 7 magníficos. Buena película. Buena película con Steve McQueen. Buena película. Sí, exactamente. Solo entran los 7 magníficos, lo cual ya refleja uno de los primeros errores del Claro. cálculo de Oxfam. Ya vamos a ver que hay una serie de otros imprecisiones metodológicas. ¿Viste qué elegante Sí, soy? realmente. Imprecisiones O metodológicas. sea, entre los temas apasionantes que tratamos aquí y la elegancia con los que lo tratamos. Sí, o sea, es un programa nunca- de otro nivel. Sí, este. pero bueno. Ok, entonces ya le decimos, lo que hizo Oxfam fue sumar la riqueza de 4 mil millones de personas, los 4 mil más pobres del mundo, y después sumó la riqueza de los 8 y dijo que era lo mismo, que exactamente no era lo mismo, en realidad eran los 7 más ricos del mundo, lo que equivalía a ese monto que Oxfam dice que es la riqueza de del 50% más pobre del planeta. Ujú. Pero bueno, vamos a... O sea, sería aún más dramático. No sería son los todavía más 8, son dramático, 7. claro, serían 7, no 8. Además, 7 es un número como cabalístico. Claro, ¿no? es un número Sí. mágico. Sí, no, Los sería siete. más dramático, pero no, justamente el dramatismo es justo lo que queremos evitar en este programa. Porque vamos a ver los errores que tiene Oxfam. Y el primer error es cómo compara riquezas. Entonces, ¿cómo comparas tú la riqueza de un ecuatoriano con la riqueza de un, no sé, congolés del Congo o de un nigeriano y la riqueza de un luxemburgués? Entonces, una persona aquí en el Ecuador tiene una riqueza, me invento, de $10,000. Ya. Riqueza, a ver, stock. Riqueza. Un luxemburgués con $10,000, por poco que se puede comprar los sándwiches, tiene una riqueza de 1,000,000 de euros. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo y un habitante del Congo, un congolés, Ujú. tiene una riqueza de $1,000. ¿Cómo comparamos la riqueza de los unos con los otros? Simplemente cogemos el tipo de cambio, cogemos y decimos 1,000,000 de euros, le multiplicamos por el tipo de cambio y decimos eso es, en números redondos, 110 veces más que lo que tiene el ecuatoriano y es 1,000 veces más lo que tiene el habitante de la República del Congo. Claro, pero ahí hay un problema, ¿no es cierto? Porque, o sea, el tipo de cambio no te va a reflejar qué es lo que puedes comprar con eso en cada uno de esos países, ¿no es cierto? Claro, exactamente. O sea, porque obviamente el estándar de vida o el nivel de vida básicamente pensando en el nivel de precios, correcto. no es lo mismo en Luxemburgo que en el Congo, ¿no? Entonces, pongámosle más bien al revés. Supongamos una persona que tiene $1,000,000 en Estados Unidos y $1,000,000 en el Ecuador. Evidentemente, esa persona con $1,000,000 en el Ecuador puede comprar mucho más. Claro. Y $1,000,000 en el Congo puedes comprar muchísimo más. Y $1,000,000 en alguno de esos países realmente que están mal. No sé, Yemen, en Somalia. Con $1,000,000 puedes comprarte medio país. Claro, entonces ahí está el riesgo de hacerlo es todo en términos absolutos, ¿no es cierto? Y además, con lo que los economistas llamamos el tipo de cambio nominal. Nominal y no real. Y el tipo de cambio nominal no es más que lo que todos nuestros amigos conocen perfectamente como el tipo de cambio. Los economistas le ponemos este nombrecito extra, el apellido de nominal, para hacerle un poco más complicado, pero no es nada más que el tipo de cambio. Pero ante este tema metodológico de cómo sumo dinero que está en diferentes países, riqueza que está en diferentes Y te diré países. que
por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son bastante cuidadosos cuando sacan sus estadísticas Sin para duda. comparar entre países. Y ahí es cuando usan esta medición Se ajustado por paridad de poder de compra. Sí. Que por sus siglas en inglés se le conoce como el PPP. PPP, que no tiene nada que ver con PPK, que es el presidente del Perú, el PPP. Que ha manejado de mucho mejor forma el tema de la corrupción en Perú. Muy que bien. en otros lugares. Sí. Saludamos desde aquí a don Pedro Pablo Kuczynski por el buen manejo hecho del tema de corrupción y de Odebrecht. Pero Ajá. volvemos a nuestro tema. Exacto. Después de No, este corto saludo. no me disiparé más, lo prometo. Pero volvemos a nuestro tema, entonces, un error metodológico grave Primero. que comete el estudio de Oxfam es que suma riquezas al tipo de cambio nominal. ¿Ya? Y eso no es la manera de sumar cantidades monetarias en diferentes países. Entonces, ahí salen perdiendo los más pobres, pues. Claro. Porque, claro, los más pobres están en países donde $1 millón es toda la fortuna del mundo. Y los más ricos están en países donde $1 millón te compra una casa mediana, tirando a grandecita, ¿no? O sea, te estaba dando el Sí. ejemplo de Luxemburgo, Sí. unos países más Pero caros y yo creo ricos que, del mundo, o sea, ¿no? Si bien $1 millón, $1 millón, o sea, hay que contextualizar en cada economía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede hacer con Sí. cada de esas cosas? Y además tienes un tema. El tipo de cambio te varía de un año a otro. Además. Entonces, si de golpe el dólar, como ha pasado en los últimos 2 años, se fortalece, Sí. y tú tenías $1 millón en Estados Unidos y tenías, me invento, 2.000 millones de pesos en Colombia, Ajá. tenías hace 2 años algo parecido, una cantidad similar, pero ahora tienes mucho más dinero en Estados Unidos que en Colombia. Y no es que te empobreciste ni tu riqueza perdió valor en Colombia, Ajá. o si estabas ¿cómo se llama? En El Congo. en soles peruanos, si estabas en el Perú, no es que te empobreciste y tu riqueza perdió valor en el Perú, no, simplemente es que tu riqueza medida en dólares nominales es distinta. Entonces, se hacen comparaciones que a veces no son las correctas. Entonces, fíjate que hace un año Oxfam dijo que 62 personas eran tan ricas como la mitad del planeta. Eso dijo hace un año. O sea, de acuerdo a Oxfam, las cosas empeoraron en un año, empeoraron. Violentamente. Violentamente. Sí. O sea, Bueno. esos 62. Sí, pero verás, 62, eso dijeron, ¿no? Que hace el año pasado eran 62 personas que Ya. tenían la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Eso dijeron, ¿no? Y esto lo estoy sacando de un tema de un famoso economista catalán que se llama Javier Sala y Martín. Famoso por sus corbatas. No repite corbata un solo día. No, de verdad. Es Sí, una pero- característica. Y sí, estuvo pero- aquí hace poco. Lo trajo Sí. la cámara. Sí, es otro dato inútil, olvidar. Sí, pero bueno, famoso por la variedad y el mal gusto en las corbatas, pero bueno. Y tiene un libro de crecimiento muy entretenido. Tiene algunos Pero papers, vamos, sí. fíjate que hace un año decían que 62 personas, los 62 más ricos del mundo, tenían una cantidad de riqueza comparable con la mitad de la humanidad. Y ahora dicen que son 8, aunque vimos que son 7. ¿Ya? Y hace 2 años eran 65. Exactamente. Pero no, 62. 62 el año pasado eran 62 y ahora dicen que son 8. Pero Ya, y hace 2 años eran 85. No. No, tampoco. Sí, es que, sí, claro, eran 85. Pero además, si tú si hubieras hecho la corrección del cálculo por tipo de cambio, con paridad de poder de compra, hubiera sido mucho más grande la cuestión. Y no estamos negando que haya una gran Desigualdad. desigualdad en la Totalmente. distribución del ingreso, No es el punto. pero no es tanto como señala este informe. Y ya vamos a fortalecer nuestro argumento. En el siguiente segmento volvemos luego de una corta pausa, pero no se olvide, Banco. Grupo Promérica. Y estamos de vuelta hablando sobre esta noticia que circuló de Oxfam, que básicamente dice que las 8 personas más ricas del mundo concentran más riqueza que la mitad más pobre del planeta. Correcto, y veíamos que este informe de Oxfam tenía una serie de errores metodológicos. Dijimos, el primero es cómo convierten riqueza en un país que en otro país. Y la convierten por el tipo de cambio nominal, y eso no está bien, eso no es la manera en que se debe hacer, eso es una cuestión que tienes que hacerlo bajo circunstancias muy controladas, porque si no tienes que usar la paridad de poder adquisitivo, o PPA en español o PPP en inglés. Pero tiene otro error que es complicado, y es que no se tiene en cuenta en el estudio
y no es el estudio de Oxfam el que hace eso, sino el estudio originario De Credit Suisse. el de Credit Suisse, no se tienen en cuenta bienes que no son inmuebles o financieros. O sea, solo se cuenta lo que tú tienes en tu cuenta corriente, tus inversiones financieras y tus inversiones en la bolsa, tus inversiones bursátiles, y se toma en cuenta los inmuebles que tú tienes. ¿Ya? Pero para muchísima gente pobre en este mundo, ahí no es donde está su riqueza. Bueno, no gente pobre, incluso gente de clase media, ahí no es donde está su riqueza. Mucha gente tiene su riqueza en su vehículo. En los países más pobres del mundo probablemente esté la riqueza en el ganado. En sus cabezas de ganado, claro, exactamente. Exacto. En sus cabezas de vacas, de camellos, yo qué sé. Exacto. Pero no toman en cuenta eso, ni toman en cuenta el vehículo, ni toman en cuenta una serie de otros bienes que son parte de la riqueza de una persona y que le pueden hacer mucho más llevadera la vida en muchos sentidos, ¿no? No tienen en cuenta las computadoras, no tienen en cuenta todos los celulares, etcétera. No están tomando en cuenta muchos tipos de riqueza que no son inmuebles o que no son financieros o bursátiles. Entonces, eso no tiene mucha lógica. O sea, si tú tienes un reloj de oro que vale $20,000 y no tienes una cuenta de banco. Una cuenta bancaria, igual no eres pobre, pues. Exacto. Y eso no está contado. Y claro, probablemente no se lo puede hacer porque simplemente es imposible. O sea, es virtualmente imposible saber cuántos... O sea, ¿quién debería estar levantando las estadísticas de de acuerdo a los quintiles de población, cuántas cabezas de ganado tienen, no sé, y después de eso... ¿Cuántas cabezas de ganado tienen en Somalia sí, los beduinos? Es imposible, no tiene... Pero bueno, esa es otra deficiencia que tiene este estudio. Y claro, te queda un montón de gente cuya riqueza es cero. ¿Ya? Ahora, otro tercer problema que tiene el informe que llega a esta conclusión tan alarmante, es que te calcula lo que se llama la riqueza neta. ¿Ya? Y puede ser que tú o yo, o mucha gente que tú y yo conocemos, Sebastián, tiene una riqueza neta negativa. Claro, están muy endeudados, ¿no es cierto? Exacto, entonces tienen una casa que vale 100,000, tienen una deuda de 120,000, tienen deudas por 120,000. Ergo. En neto tienen un valor patrimonial negativo. De menos 20,000. ¿Ya? Y le tomas así, pues, ¿no? Entonces eso tú dices, ya, ok, entonces, el típico caso, el caso extremo de un estudiante. Ajá. En Estados Unidos, típico que estudiantes que estudian carreras muy, muy, muy bien pagadas, se endeudan para estudiar. Porque es una inversión, básicamente, hay un retorno. Están invirtiendo ahí en su futuro. Entonces, correcto. Te gradúas de la Universidad de Harvard, tienes $500,000 de deuda. Y esperas. Y cero activos. Capaz que tienes el autito y el auto usado. El auto usado y el iPhone. Pero claro, sales a ganar un montón de plata en el mercado laboral y en cuestión de 5, 6, 8 años has pagado todas esas deudas. Y por lo tanto empiezas a tener una riqueza positiva y se justifica lo que hiciste. Pero en ese caso te tomarían como que tienes una riqueza negativa. ¿Ya? Entonces, pero espérate un ratito. ¿El estudiante que se gradúa de Harvard es realmente un pobre? ¿Es más pobre que un campesino que nace en Namibia sin nada? No creo. No, pues. No, entonces, no suena. Entonces, el campesino que nace en Namibia y no tiene nada, excepto la ropita que le dieron el rato que nació, no tiene nada más, sería más rico que el recién graduado de Harvard que está endeudado. De acuerdo a esta medida del Credit Suisse. De acuerdo a esta métrica que está usando el Credit Suisse, ¿no es cierto? No sé si Credit Suisse está simplemente calculando, Credit Suisse no hace la suma. ¿Sabes qué hay? Creo que otra cosa, y probablemente no está aquí, es que creo que el término pobreza no solamente es en función del patrimonio que tienes, ¿no es cierto? Exacto, además la pobreza debería, en mi opinión, medirse más que nada por ingreso que por riqueza, que patrimonio, que es lo que están midiendo aquí. Pero bueno, ok, eso es lo que dice Oxfam de la contracción, de la total concentración de la riqueza, y hemos hecho una serie de análisis criticando la forma de cálculo, pero no podemos negar que sí, hay mucha injusticia, hay mucha concentración de riqueza, hay mucha desigualdad. Y es un problema inclusive para los que concentran mucha riqueza. Sin duda, y hay mucha gente rica que está consciente de ese problema y que por lo tanto trabaja en contra de ese problema, ¿no? Entonces, pero bueno, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué se mandan un dato tan alarmante sobre la distribución de la riqueza? O ya es un dato que no es alarmante, sino es alarmista. Creo que tiene las dos cosas.
Sí. Creo que tiene las dos Insisto, cosas. no vamos a negar que hay una, O sea, una gran creo que concentración, probablemente, o sea, hay una gran desigualdad, debería estar más discutida el tema de desigualdad y, o sea, dándoles el beneficio de la duda a Oxfam, más allá de que es desastrosa la interpretación de los datos que hacen. Claro, ahí hay una idea de Probablemente es para llamar la atención. de ¿no es generar cierto? conciencia de que las cosas Exacto. están mal, pero no están tan mal, Sebastián. Claro. Es más, si tú ves los datos de pobreza en el mundo, solo Ajá. voy a dar un dato que tengo uno de los estudios de Oxfam mismo, que al año 90 más de una tercera parte de la población mundial era pobre. Ok. Al año 2015, algo menos del 10% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Entonces, has destruido muchísima extrema pobreza en cuestión de 35 años, de 25 años. De 25 años. Entonces, el mundo ha progresado. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene decir que las cosas están muchísimo más mal de lo que están? No estamos negando lo evidente. Pero las sí. cosas hay injusticias, deberían de O sea, reducirse. digamos, ya, para no hacer los tontos aquí, claro, aquí hay una clara motivación política, ¿no es cierto? Sí, pero eso es dañino. Sí. Y eso que queremos argumentar aquí, que eso es dañino, porque el rato en que tú dices todo está mal, 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 y solo empeora y todo está mal, 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 la reacción es, bueno, si todo está tan mal, Bueno, no hay nada que hacer, refundemos la refundemos patria. todo, destruyamos todo y empecemos desde cero. que ¿no? todos se vayan, empecemos desde cero y volvamos a refundar y refundar y Claro. refundar. Y después tienes estos movimientos de ruptura, estas revoluciones de los siglos. Exactamente. Eliges un presidente como Donald Trump en los Estados Unidos. O cambias cada 10 años de O cambias constitución. cada años de constitución. Como aquí en el Ecuador. Exactamente. Porque todo está mal, mal, mal. Y creo que la crítica que hacemos en el fondo a este tipo de informes, este tipo de visiones del mundo que exageran. Porque no estamos diciendo que vivimos en el paraíso. No. Pero que hay muchos problemas, claro que los hay, pero no son tan graves. No son O, tan, o si no son tan graves, extremos. o si son graves, la solución no es destruir todo. Y O sea, no es hay- tampoco exagerar la realidad, porque pierdes credibilidad en este tipo de temas intelectuales. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. No se olvide de contactarnos por Twitter, @claritoestá, o en Facebook, Clarito Está. Muchas un abrazo gracias. a todos. Chao, chao.